Rusia, en este momento, es un punto de inflexión de los procesos geopolíticos que convulsionan el planeta. Pero Rusia, sobre todo, es una nación con una profunda raíz cultural que probablemente le esté dando la identidad que necesita en estos momentos difíciles en la que el fantasma triste y gris de la guerra bordea sus fronteras. Silvana Yarmolyuk es una cineasta ruso-argentina, nacida en Argentina, pero de padres ruso-ucranianos. De hecho, ella es la presidenta de la asociación, ya me dirá ella más claramente, la Asociación Ruso-Argentina. Ha estado hace un par de semanas allá en Rusia y creo que su reflexión es profundamente válida para entender lo que está pasando allá. Silvana, gracias por estar con nosotros. Buenas noches o buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todo el mundo. Sí. Rusia en este momento. Tú estuviste hace un par de semanas en Rusia, tengo entendido. Hace una semana volví. Hace una semana volviste a Rusia. Exacto. Cuéntame un poco cómo está Rusia. Los supermercados están vacíos, la gente está haciendo cola, hay ciudadanos rusos deambulando como zombies alrededor del Kremlin, Hay hurgando en los canibalismo, hay tachos de basura. canibalismo. Cuéntame un poco, ¿cómo está la cosa allá? Bueno, las cosas están muy bien allá. Con respecto a lo que vos estás preguntando en este momento, hay una cantidad de... Yo voy todos los años, casi dos veces por año, por cuestiones de trabajo. Yo terminé la carrera ahí, estoy muy ligada a la parte cinematográfica, con Rusia, etcétera. Por eso tengo como un termómetro en el cual puedo medir las cosas de alguna Claro. manera y me gustaría que ustedes lo entendieran. A partir de bueno, hace muchos años que Rusia tiene aplicadas las sanciones, desde el año 14 por lo menos, hasta ese momento tenían como una costumbre de tener mucha, o sea, el mercado europeo le daba toda la comida a Rusia porque era el principal comprador de todo lo que tiene que ver con quesos, fiambres, verduras, todo lo que producían los grandes clásicos, no Silvana, sé, sí, un pequeñín tema. sí. Tienes el micrófono que está rascando con la Ok, cremallera y entonces genera un perfecto. ruido Ahí genial. está. Estamos con Ok, Silvana Yarmolyuk, sí, cineasta ruso, argentina, que sí. hace unos días estuvo en Rusia. Entonces nos contabas. Bueno, la cuestión es que siempre dependieron mucho también, por una cuestión de mercado, dependieron mucho de lo que se importaba. A partir del año 14 ¿Quién empezaron a... dependía de quién? Rusia prácticamente, o sea, producía sus propios alimentos, pero había mucho producto importado europeo. Por ejemplo, no sé, aceite de oliva de Argentino, perdón, Portugal, español. sí, Portugal, España, Grecia, o Roquefort, o champán, o lo que sea. Productos de lo que se llama denominación de origen. Ellos son bastante gourmet, les gusta comer y tomar y todo eso. Y de repente, cuando empiezan las sanciones, eso empieza a mermar y se ven obligados a producir ellos. Cosa que les favoreció muchísimo porque desde el año 14 ya empezaron a hacerlo y cuando se produjo la operación especial, obviamente se dejó de importar absolutamente todo. Así que ahora tienen su propia cola, lo que llamamos nosotros la coca, su propio burger, y han hecho grandes pasos en la producción alimenticia con sellos internacionales, o sea, han ganado premios en lo que es en la industria vitivinícola, en la industria cárnica, que antes decís, bueno, las vacas venían, cuando yo estudiaba en la Unión Soviética, las vacas como que venías un pedazo de carne y bueno, uno que es argentino, decía, vino caminando la vaca desde Siberia, porque era dura. Ahora tienen carne a nivel, o sea, a nivel internacional muy buena. Entonces, vas a un supermercado y está lleno. También tengo que decir que el dólar sí subió un poco, o sea, no se puede guardar dinero en dólares. En los bancos. Claro, sí, en yuanes y en otras monedas de alrededor, pero
lo que notás es que la gente no le hace nada, digamos. Yo cuando estuve en noviembre el dólar estaba a 67 rublos y hoy está a 80. No, no es Argentina que estaba a 100 y hoy está a 500, digamos, por decir una Sí. palabra. Y la gente vive normal. Lo que noté un poco es que hay gente que está como, eh, ¿cómo decirlo? De alguna manera fácil. eh, no está involucrada en lo que es el frente. Hay gente que está muy involucrada y otra gente que no, que vive como si no pasara nada. De alguna manera eso es una crítica hacia mía como persona de afuera que llega y bueno, ellos tienen una cuestión, una situación de guerra, ¿no? Hay que decir las cosas como son. No es una guerra contra Ucrania, es una guerra con la OTAN, si estamos hablando de ese tema, pero es una guerra. Hay gente que va al frente, varones básicamente, gente que pierde hijos, pierde maridos, pierde hermanos, de un lado y del otro, pero la población en general vive bien y apoya mucho el gobierno del presidente Putin en general, porque los que no lo apoyaran se fueron. Nosotros tenemos un ejemplo de gran aluvión de rusos en estos últimos 2 años en Argentina, de la gente que no apoyó y se vino para acá. A ver, entonces para entender, no estamos hablando de los productos básicos, o sea, harina, azúcar, No, arroz, o sea, incluso lo gourmet abunda y ha favorecido porque ahora es de producción nacional, sí, ¿no? exactamente. Y eso ha generado puestos de trabajo Sí, entre la gente, entre los locales. Ahora, se fueron las grandes cadenas de los burgers, yo sabe qué, y se hicieron los burgers moscovitas, por decirlo de alguna manera. sí, Burgeroso, sí. no, una cosa así. Entonces, ahí hubo un favorecimiento. ¿No ha habido en algún momento un ajustón donde la gente no haya podido pagar o llegar a fin de mes o no había para pagar no sé, o sea, una cierta sensación de conmoción en algún momento cuando comenzó, cuando le pusieron las sanciones? Hubo Mira, miedo, la gente dijo, uy, ahora viene esto, mejor ahorro en ¿sabes? casa. ¿Sabes qué pasa? Que no fue inesperado tampoco. La gente no pensó que iba a ser tan rápido y tan, pero así, o sea, volvemos a la realidad. El Occidente no vivió el ataque al Donbass como una guerra. Rusia en sí lo vivía como una guerra, porque era gente propia que estaba en el territorio ucraniano siendo agredida porque hablaba ruso. Mm, Y el territorio del Donbass, perteneciente a la República Ucraniana, desde el año 2014 ha sido bombardeado sistemáticamente y ha sido un territorio de guerra o sea, una guerra civil, porque era gente contra su propia gente. Y eso Rusia lo tomaba como una agresión propia, porque era la rusofobia, básicamente, que es lo que ahora se alimentó todo el mundo. Hoy día hay rusofobia por todos lados. Cualquier cosa que sea rusa, bueno, a la estupidez de acá que nosotros tenemos un helado de crema que se llama crema rusa, le han sacado el nombre ruso, digamos. O sea, llegan a la estupidez, pero del otro lado tenemos que, como vos empezamos a hablar, la cultura empezó a ser, empezaron a suprimir la cultura rusa desde lo más, digamos, añejo que, digo, sí, imagínate, decirle Tchaikovsky. a la montaña rusa, llamarle, no sé, No, montaña Zelensky. no, ponele, O sea, estoy pero siendo cínicamente irónico. sí, no, totalmente, pero también esto de Rachmaninoff o qué sé yo, Tchaikovsky o cualquier pintor o cualquier, o sea, la ópera, no se podía cantar ópera porque la sacaban porque era rusa, o los deportistas que sistemáticamente desde hace 3 Olimpiadas no les dejan usar su himno, no les dejan participar con su bandera, ¿Y es cómo se ha así, vivido eso dentro de Rusia? se vive mal, pero bueno, O sea, ¿cómo hay se que... siente? Bueno, se siente siempre se sintió como un ataque, pero no olvidemos que Rusia, como tal, como heredera de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Si bien ellos se separaron, es la heredera de todo lo que era el centro, el corazón de la Unión Soviética,
sigue siendo vapuleada como cuando era la Unión Soviética. Antes era la cortina de hierro y la gente vivía como en una isla interna, así que el ruso como tal está preparado para cualquier ninguneo, como decimos nosotros, porque siempre fueron ninguneados. Es una cultura que no está atacada desde ahora, es una cultura, una civilización, diría yo, desde el punto de vista filosófico, que está atacada desde que fue nación, porque siempre se le ha considerado una nación bárbara cuando no lo es, una nación sin cultura cuando no lo es. Se han hecho mitos y el mito más grande lo formó Hollywood desde que nació. Entonces la gente piensa realmente en el occidente que la gente vive así cuando te muestran una película, que son todos malos, sombríos, que no... Doctor Zhivago. Sí, ¿no? Por ejemplo. No, un ejemplo. O no sé, Rocky, no sé cuál Rocky. Ponele. Entonces, para entender esto, el ciudadano ruso, por decirlo de alguna manera, vivía con la mochila debajo de la cama, ¿no? Por si pasaba algo, yo estoy prevenido. O sea, y esto viene de 2014. Es por eso que el golpe de las sanciones que los agarró ya con el cinturón de seguridad puesto, ¿no? Entonces, hubo un golpe, pero aguantaron porque no solo el gobierno, sino el ciudadano de a pie, viendo lo que pasaba en el Donbass, ya estaba preveyendo que pudiera suceder cualquier cosa. ¿Podría ser en resumen eso? Sí, se veía porque realmente Ucrania desde que, o sea, convengamos en esto. Yo estaba ahí cuando la Unión Soviética, estaba estudiando, cuando la Unión Soviética en el 91 se diluyó, ¿no? Se destruyó, se desarmó. Y desde ese momento... Cuando Gorbachov entregó en bandeja de plata. Absolutamente. No fue solo Gorbachov, ahí hubo varios integrantes, digamos. Pero después hubo una cantidad de años, una década, que fue muy oscura, que fue la de Yeltsin y compañía, hasta que llega Putin en el 2001. En ese interín, poquitos años, se destruyó prácticamente todo lo que era la industria soviética, que era enorme, industria militar, industria metalúrgica, todo lo que era la industria soviética que sostenía la Unión Soviética se destruyó. Estados Unidos, básicamente lo digo porque el hijo de Biden estuvo en Ucrania, ni bien Ucrania se derrumbó, y todos los negocios de la familia Biden estaba radicada en Ucrania, y sistemáticamente hubo un lavado de cerebro al país ucraniano, digamos, con diferentes gobiernos que tuvo, hasta el mismo del golpe, ¿no? Cuando porque hoy día Ucrania, más allá de todo, es un país que no tiene legalidad en su selección porque fue hecha a base de un golpe de Estado, digamos. Eso la gente no lo tiene que olvidar. Y la influencia de Estados Unidos, económica y de separar a lo que era el eslavo, la cultura que une a Rusia, Bielorrusia y Ucrania, por decirlo de alguna manera, vendiéndole espejitos de colores, que son muy de nosotros, ¿no es cierto? Sí, eso lo entendemos bien nosotros. Sí. Terminaron siendo eso, porque cuando muchos ucranianos se fueron como otras repúblicas de la Unión Soviética, se fueron a buscar una mejor vida en los 90 y terminaron como nosotros los latinos terminamos lavando los baños de los europeos en algún momento o de los Estados Unidos. Ellos hicieron lo propio, lo único que ellos tenían títulos universitarios impresionantes, porque todos salían con un máster, un doctorado y terminaban lavando baños, digamos, eso no les importó. Hoy día Ucrania perdió como país todo lo que tenía como país, que era ser el granero del mundo, porque era la tierra más fértil de toda Europa. Las industrias no prosperaron ninguna, no hay ninguna industria que haya estado en la época de la Unión Soviética que se haya tomado como base y hayan desarrollado. Esta parte quiero que me la expliques mejor. Tú estuviste en el tiempo en el que pasó la caída de la Unión Soviética. De pronto nos explicas un poco cómo fue ese momento, ¿no? Se vivió, supongo, todo un tema traumático en nivel social, ¿no? La gente perdió su trabajo, una sensación de no ver una luz en el horizonte, ¿no? Sin embargo, Rusia logra reestablecerse, reencaminarse. Ucrania no. ¿O cómo ves tú este escenario? ¿O Ucrania sí lo consiguió?
No, yo creo que Ucrania no lo consiguió porque si no, no hubiese tenido la situación en la que está en este momento entre su pasado conjunto con Rusia y Bielorrusia, que son un origen único, étnico, por decirlo de alguna manera, porque es muy difícil explicar eso, y tratando de ser Europa. También tiene que ver con eso, con la idiosincrasia de que lo que era la civilización eslava, lo que era la ortodoxia, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la religión también, pues no es que es la creencia, no, era la Constantinopla, que era el, digamos, por decirlo de alguna manera, el Vaticano del Oriente, que son las religiones que tienen todos los países eslavos, Porque básicamente. Rusia en su momento se creyó la tercera Roma. Claro. Romanov, si le quitas el nov, es Roma. O sea, no hay que ser más, no hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Sí, pero tenía que ver con que todos ellos tenían un origen común desde la religión y desde la cultura. Hoy día se atacó, bueno, esto se repite un montón, pero es así. La primer capital de la primer Rusia fue Kiev, que es la capital de Ucrania hoy. ¿Se entiende? Rusia como tal, como imperio, como cultura, como civilización, se fundó ahí. Se fundó ahí también la parte religiosa, las iglesias más importantes a las que ahora que están echando a los curas y a los padres y A los todo eso, que monjes. hay un problema, claro, los monjes que históricamente están cuidando los tesoros milenarios que están ahí, los íconos, todo eso, los están echando. Tiene que ver con o sea, lo que quiere Occidente es romper con la cultura y con la pertenencia, con la Aquí quiero identidad. que profundices esto. Tú Sí, eres argentina de nacimiento, sin embargo tu madre era rusa, pero tu padre era ucraniano, sí, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo era el hablar? O sea, tú me explicabas un poco en off que en su momento el ucraniano casi ni se hablaba y que se hablaba y que se comenzó a hablar por impulso de políticas de Moscú. sí, de Explícame eso, por Stalin, favor. puntualmente de Stalin. A ver, por favor. Ucrania como país nace durante la Unión Soviética. O sea, lo que es Ucrania como palabra quiere decir Como al identidad. borde, al borde. Ucrania es krai, es borde. Ucrania es al borde. ¿Qué es? El borde que dividía el imperio ruso de lo que sería el imperio austrohúngaro, por decir de alguna manera. Hay tierras ahí, especialmente las que son del occidente, pequeña tierra ucraniana, que siempre estuvo en discusión porque en diferentes etapas de la historia estuvo bajo un mandato o bajo otro. Para hacerla, digamos, para que la gente pueda entender, Ucrania como país nació con la Unión Soviética, con territorio geográfico. ¿Se entiende? Entonces, en ese momento la mayoría de la población ucraniana, hasta ese momento, hablaba en ruso. Eh, y había pueblos que hablaban ucraniano o dialectos también, ¿no? O, cuando empieza la política de Stalin, o sea, hay una cosa muy importante que decir. En la época de la revolución, cuando Lenin, Trotsky arman lo que es la revolución, ellos querían latinizar el ruso. Ustedes saben que en Rusia se escriben con letras El cirílicas. cirílico. Cirilo y Metodio fueron los que son dos religiosos ortodoxos, armaron lo que es el alfabeto ruso. El alfabeto cirílico, no es ruso solamente, porque lo El usan cirílico es de izquierda a derecha, me parece, ¿no? ¿O no, no, no? no, el No, no, no. cirílico es lo mismo que el latín, lo que pasa es que tiene más letras porque tiene letras griegas o de origen griego mezcladas con letras latinas. Son Ok, 33 letras ya. en el, en Disculpe mi el- ignorancia al respecto, Silvana, usted, por favor. Estamos con Silvana Jarmoluk, cineasta argentina. Entonces, disculpe usted la ignorancia al respecto, ¿no? pero por favor, continúa. No, no. Y después, o sea, cuando se empiezan a pensar en la revolución, lo que querían ellos era exportar la revolución y para exportarla haciendo los textos y todos los análisis filosóficos que se hacían y económicos en ese momento, les iba a facilitar mucho pasar al latín, a las letras latinas.
Pero Stalin, cuando muere Lenin, Stalin lo prohíbe y dice que a él no le interesa exportar la revolución, sino hacer un fuerte Estado-nación. Para eso se tienen que respetar las culturas internas. Y él es el que implementa, a través de los ministros, que en las repúblicas socialistas soviéticas se respeten los idiomas originarios y que haya escuelas especializadas con ese idioma. Ok, o sea, no solo en Ucrania. No, no solo en Ucrania. Convengamos en que gran parte del territorio ucraniano, después de la Primera Guerra Mundial, recuerdo que es 1914, 1918, que Rusia se retira porque justamente empieza la revolución, se retira como pueblo perdedor, digamos. Cuando sucede eso, Lenin, para poder firmar la paz, cede territorios ucranianos de lo que sería el oeste, lo que es el Lvov y esa parte, hacia Polonia. La zona que está hacia Polonia. Ok, ya. Sí, sí. Que es la que ahora Polonia se prepara como para... A mí también me toca. Sí, a mí también me toca la torta, el pedacito de torta. Y a raíz de esto, después, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial y Rusia llega, o sea, la Unión Soviética llega hasta Berlín, libera esos territorios y Ucrania vuelve a ser el territorio completo de la Unión Soviética. En ese momento, Khrushchev, que es el seguidor de Stalin, le cede el territorio de Crimea a Ucrania digamos... A mí me lo explicaron de esta manera. Como una donación. A mí me lo explicaron de esta manera, que era muy lejos ir a hacer trámites de Crimea a Moscú. Entonces era más fácil irse hasta Kiev, por ejemplo, ¿no? Entonces dijeron, total, somos un solo país. A nadie en ese momento se le ocurrió que se iban a disolver, ¿no? ¿Sabes por qué no pienso? O sea, no pienso que sea así. Dale. Creo que un puerto como el de Crimea, por el cual se derramó muchísima sangre, porque el puerto de Crimea, o sea, la península de Crimea, fue Catalina la Grande la que se la sacó a los turcos. Y ese es el puerto más importante de Rusia, siempre fue. La guerra de Crimea duró muchos años y Rusia participó y no dejó pocas vidas ahí. Estamos hablando de que la península de Crimea es la mayor, o sea, es el mayor, las más grandes puertos de la Unión Soviética, donde se hacían submarinos, donde se hacían construcciones de barcos, todo eso. Entonces, difícilmente puedo creer que por un trámite. Yo creo que simplemente fue un arreglo entre dos repúblicas por alguna cosa. Digo, hay una explicación para eso, pero digamos, créeme que fue un regalo de Khrushchev a Ucrania. A partir de ahí... ¿Khrushchev de dónde era? Ucraniano. Comienzo a sospechar. Será. Bueno, y la cuestión es que Ucrania en ese sentido siempre estuvo junto a Rusia. Obviamente hubo gente que estaba en contra, o especialmente esa zona donde están los Cárpatos, o lo que es Lvov, Lutsk, y toda esa zona geográfica que pega con Polonia, ¿no es cierto?, que hace frontera con Polonia. Y a partir de ahí, Ucrania, cuando se cae la Unión Soviética, prácticamente, o sea, empiezan a vender los espejitos de colores y empiezan a incitar a la población a través de programas y de todo ese tipo de cosas, que ellos son europeos, ellos no son euroasiáticos. Y vuelvo otra vez a esto. Lo que era la cultura que abarcó y tomó la religión ortodoxa de Constantinopla, se considera Eurasia, no solo por cultura. Ellos no son europeos, no se reconocen como europeos, ni los rusos, ni los bielorrusos. ¿Se entiende? Entonces, tienen una influencia europea, pero también tienen una influencia muy grande asiática y tienen su propia cultura. De eso hablaba todavía el poeta Pushkin y un montón de poetas. Ese es un tema candente, ¿no? Pero hay algo que no se discute, que es lo que vos decías, que es el patriotismo. La mochila no estaba preparada para irse o no. Ellos saben y tienen, como esto escrito
de generación en generación, que si hay que salir a defender la patria, la van a defender. Y Donbass para ellos son gente propia, y por eso van a ir. Esto de que hay gente que se fue porque no quiere ir a la guerra, sí, lo hay en todos lados. Pero miremos el lado ucraniano, que yo lo padezco en el alma porque es mi pueblo también. Es el pueblo de mi padre y yo me considero también. El pueblo sufriente ucraniano no tiene la culpa de lo que está pasando. Pero los primeros días de guerra se fueron 6 millones de personas Esto que tú no me querían dices participar de la guerra, digamos. me hace acordar lo que dijo tu compatriota, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Y me lo dijo, y esto me quedó grabado. Aquí la víctima es Ucrania. Pero no estamos hablando de la élite, sino del pueblo, de las familias que están entregando. O sea, hoy día en las noticias, abro noticias y veo, intentaron intento de contraofensiva ucraniana, perdieron tantos tanques, bueno, eso es quién le importa, pero murieron 240 jóvenes. Y uno dice, o sea... Y jóvenes carne de cañón, porque ya no tienen, o sea, hoy tuve una tristeza muy grande como argentina, que es que en la Universidad de Buenos Aires hubo una videoconferencia en la Facultad de Ciencias Económicas con Zelensky. Me pareció bastante raro solo por el hecho de que una universidad da voces a todos y también es muy independiente como para dar una voz tan concreta. Pero además estaba el rector que lo presentó y además había 12 embajadores plenipotenciarios a la cabeza del embajador de Estados Unidos. Estaba el embajador de Croacia, el embajador de, bueno, lo que es la OTAN, digamos, por una palabra. Y me sorprendió que le daban, o sea, le hicieron 3 preguntas y él contestó como si fuera un pueblo, o sea, él representando al pueblo como es el presidente, igualmente es un presidente de facto para mucha gente, hablaba del heroísmo y sin embargo, y de obviamente que los rusos son malos violadores y todo ese tipo de cosas, y me pareció muy raro desde el punto de vista de mi país o de cualquier país latinoamericano hacer ese show sin saber nada, porque lo más primordial de todo esto es que estamos bombardeados tanto por la prensa occidental que todo lo que se ve ahí se toma como de verdad en la palabra. Como verdad tallada en piedra. Claro, y sin embargo es una mentira flagrante y es terrible que esto suceda en nuestros países. Claro, y habría que preguntarle, digo, alguien pudo haber aprovechado y preguntarle al presidente Zelensky su posición respecto a las Malvinas, por ejemplo, ¿no? La posición de Ucrania, del gobierno actual sobre las Malvinas, ¿no? O sea, claro, pídeme ser solidario conmigo. Él nos votó en contra. Sí, claro, o sea, él y como se llama, y un país, otro país que no voy a mencionar, porque queremos sobrevivir todavía. ¿Ok? Sí, entonces, o sea, todo el planeta dijo, no, pues ya, pónganse a conversar. Y Ucrania fue uno de los pocos que dijo, no, estoy de acuerdo, ahí, hasta que la corona inglesa siga. Entonces uno como argentino tiene todo el derecho de decir, oye, ¿quieres que yo te escuche? Yo también quisiera que sepan mis preguntas. Tú eres cineasta y a mí me interesa tu posición sobre esto, de lo que has hablado y me gustaría que profundices. Hacia el 2004, hacia el 2014, esto me lo narró un periodista ucraniano, que no me permitió revelar su identidad, pero me dijo, yo como ucraniano, más o menos me dijo esto, a ver, entre las cosas que me acuerdo, me dijo, yo jamás creí que iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania, eso era impensable, o sea, es como, no hay manera, porque, o sea, mi cuñado es ruso, yo soy ucraniano, o sea, vínculos familiares cruzados, o sea, no hay manera. Segundo, que me decía, a nosotros los ucranianos nos enseñaban a hablar ruso y a los rusos les enseñaban ucraniano y leíamos poesía ucraniana y rusa y había una intensa labor del Estado por lograr una interculturalización, no sé si el término aplica, ¿sí? Pero me dice, lo que me preocupa es que ya desde el 2004 comenzaron a aparecer shows televisivos, tipo cómicos, inocentes, entre comillas, en la que vendían la imagen del ucraniano europeo, ¿no? Y que ellos no eran rusos, que eran europeos, ¿no? Y que los rusos eran cochinitos, que eran borrachos y que nosotros somos europeos limpios y bonitos, ¿no? Y que fue calando y que sobre todo fue de manera inocente, entre comillas,
calando en la mentalidad de los más jóvenes. ¿Qué es cierto o falso hay de esto, o si alguna reflexión te genera? No, no, eso es absolutamente verdad, porque ese fue uno de los planes, no digo que fue el único, especialmente de los Estados Unidos, porque ni bien se produjo la caída de la Unión Soviética, aterrizaron ahí, aterrizaron también en Rusia, pero en Rusia no sucedió. O sea, te digo, los grandes poderes económicos aterrizaron para comprar tierras, y hubo un vaciamiento en Rusia, lo digo para comparar, un vaciamiento en Rusia en esos primeros 10 años cuando estuvo Yeltsin, pero a la llegada de Putin todo cambió y se hizo mucho más fuerte lo que es la soberanía nacional, que es de lo que estamos hablando siempre. Y Putin de alguna manera devolvió. Que quede claro que yo no soy un fan de Putin ni tampoco lo voto porque vivo en Argentina, pero lo que yo veo como persona que viaja y que ve, y que viajo por todos lados en Rusia, es que la persona, el presidente con su equipo de gente, devolvió la confianza al pueblo ruso que había perdido cuando se cayó la Unión Soviética. ¿Sería que les devolvió la identidad? Sí. O sea, el sentirme yo, porque cuando veo una película gringa y me convencen que el gringo tiene superpoderes porque vuela, porque son guapos, bonitos y que tiene mucho dinero, pierdo mi identidad y quiero ser como aquello que veo en la pantalla, como aquel que está en la pantalla, y dejo de apellidarme o de ser quien soy para querer ser otro, ¿no? Y entonces cuando dejo de ser yo, pierdo mi esencia. Y creo yo que Putin les devolvió eso. Tú eres tú, siéntete orgulloso de quién eres. ¿Podría ser eso? Sí puede ser, pero también tiene que ver con la cuestión económica y el liberalismo de lo que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Porque el liberal como por naturaleza, yo no es que esté en contra o a favor, pero digo como una descripción filosófica, el liberal no tiene patria. Okay. Lo que mueve al liberal es la economía, Money el is money. dinero. Sí, a la persona que tiene patria hay cosas en las que el dinero lo maneja hasta cierto punto, hasta otro hay que tomar la mochila e irse a pelear al frente. ¿Sí? O sea, esa diferencia que hubo entre mi abuelo que estuvo en el frente peleando con los alemanes, y el que va a pelear hoy, va a pelear no contra el pueblo ucraniano, va a pelear contra el fascismo. El que va hoy a pelear, el ruso que va hoy a pelear al frente, no va a pelear contra su propio pueblo que es el ucraniano, va a pelear contra el fascismo. Lástima que se mueren unos y otros, pero la pelea grande y el fascismo enmascarado en liberalismo. Que es lo más peligroso. Sí. Que es lo más peligroso, digo. Sí, porque no le importa nada. Del otro lado, como yo estuve hablando el otro día, por lo de Prigozhin y Wagner, ¿no? Que dice, bueno, ellos son mercenarios. No, ellos son mercenarios porque son soldados contratados, pero bajo una sola bandera. Ellos no van a pelear por otra bandera. Siempre pelean por los intereses rusos. Sea en Rusia, sea en África o en donde sea. A ver, acá, ahora vamos a entrar a este tema que está medio complicado, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Tú estuviste en Rusia cuando pasaron aquellos eventos. ¿En qué ciudad estabas? Yo estaba en Moscú. Moscú. ¿Moscú tiene qué? ¿10 millones, 11 millones de habitantes? No, tiene más. O sea, está en Moscú y lo que es la gran Moscú. Debe tener unos 20 millones, esas dos unidades, ¿no? Ok. Las primeras noticias que nos contaban era que Moscú, a las 2 de la mañana... A mí me llamaron un ciudadano allá y me dijo, oye, está pasando esto. Entonces entré y recién en las redes comenzaba a moverse, ¿no? Pero de inmediato, la ultraderecha neoliberal del planeta nos pintó un escenario de que el Kremlin estaba siendo abordado o estaba siendo tomado por mercenarios con los cuchillos entre los dientes, ¿no? Y que el presidente Putin estaba abordando un vuelo a Caracas, ¿no? O sea, sí. Entonces, ¿cómo se vivió las primeras horas de...? Mirá, la gente estaba acostumbrada a las declaraciones de Prigozhin. Prigozhin es el empresario que es un oligarca. Sí, es un oligarca, un empresario gastronómico, que no tiene que ver que es cocinero, como lo han pintado por todo. No, él tenía una cadena de delivery, o tipo McDonald's o cualquiera de estas, por decir que es un empresario que podía vender, como decimos nosotros, bulones, tornillos o sándwiches, era lo mismo, o sea, el tipo es un empresario, que armó, sí estaba en contacto de amistad con Putin, también con Lukashenko, porque de alguna manera el salvoconducto de él después fue ir a Bielorrusia, porque fue el que intervino,
Es otra cosa que hay que decir, más allá de la defensa o la no defensa de Prigozhin, hay muchos, lo que se llaman oligarcas o empresarios rusos, que son patriotas, a diferencia de esto del liberalismo. Ahí te digo cómo se diferencia. Muchos liberales o de alguna manera empresarios importantes no se fueron de Rusia, apostaron a Rusia, apostaron a hacer la carne, a hacer la leche y a estar ahí y no irse, ¿se entiende? Otros que se fueron. Por eso digo que en este sentido hay un límite en el ser ruso, o sea, la plata va hasta un momento y después te volvés patriota. Entonces, de alguna manera, Prigozhin, a pesar de toda esta cuestión, él se subió al caballo de Bolívar y de San Martín y tenía grandes críticas. Hay que decir una realidad. Hay muchas críticas desde la interna de lo que es el ejército ruso hacia la comandancia del ejército ruso. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una diferenciación. Prigozhin y su equipo tienen práctica de pelear, estuvieron en Egipto, estuvieron en donde hay intereses rusos de por medio, ¿se entiende? Son gente que tienen, digamos, práctica de frente. El ejército Horas de vuelo, por decir un... sí, desde Afganistán no tiene nada. Y entonces hay una burocracia muy grande y él siempre criticaba eso de que no les llegaban, porque ellos, hay que decir, fue Wagner el que liberó Bakhmut. No hay forma de no decirlo, y un no patriota no lo haría. Con una cuchara en la mano y con los dientes por delante. Claro, sí. Cavando zanjas con las uñas. Entonces esa fue la crítica de él y esta era la primera vez que él le critica, o sea, le dijo a un amigo, entre comillas, que a Putin le dijo, o sacás a Shoigu y a Grigoriev o yo te voy a hacer la marcha con... Entonces Putin dijo, no, ¿cómo en ruso es? Vendepatrias no. Y se acabó. 2 minutos. Porque hay cosas contra las que no se puede ir. Y eso es claro en Rusia. Que es lo que Occidente aprovechó para inflar. En realidad nunca llegaron a Moscú. En realidad nunca creo que iban a llegar a Moscú. Podían haberse tirado un par de tiros, pero eso quedaba en casa, digamos. Esa es la Pero Rostov está a 230 kilómetros, 217 kilómetros. O sea, está a tiro de piedra. Sí. ¿Hubo posibilidad de que Putin fuera depuesto del poder? No, de ninguna manera, porque ni bien esto apareció, él es un estadista. Lo primero que hizo fue conversar con los presidentes del derredor, inclusive con Erdogan, que no es presidente, o sea... Que no es de la influencia. No, pero habló con el presidente de Kazajstán, con el presidente de Uzbekistán, con Lukashenko, habló con todos ellos a ver qué se iba a suceder y rápidamente Lukashenko... habló, porque son amigos también, son conocidos, habló con él y se terminó. Y él depuso tranquilamente. Además, el pueblo, mirá cómo reaccionó el pueblo, que estaba en las calles diciendo, ¿qué van a ir contra nosotros? Le decían las abuelitas con el pan, el kilo de pan en la bolsa. Y ellos decían, no vamos a hacer nada. Y cuando termina todo esto, la gente sale a la calle y los abraza a todos porque saben que ellos fueron los que derramaron la sangre para defender la patria. Es muy raro, es como Macondo, pero... Sí, un poco. Hay como sentimientos encontrados, ¿no? Sí. Yo una escuché a un soldado ruso que decía, yo peleo por las 3 madres. La madre patria, la madre que me dio la vida y la madre de mis hijos, las 3 madres, ¿no? El concepto de madre es muy reverenciado, ¿no? Las matrushkas es un símbolo muy fuerte que genera nacionalidad, identidad, ¿no? Es difícil explicar. Yo te lo voy a explicar como persona ahora, no como alguien representante. La mujer en el mundo eslavo es, o sea, si bien el hombre es el patriarca, entonces la mujer es muy influyente por muchas razones. Obviamente la madre patria es la primera, y en el momento, en la época que no era la Unión Soviética, era Dios primero, obviamente, después la patria, después la madre. Y es verdad, pero tenemos que tener en cuenta que es un país que siempre fue asediado. Difícilmente, aunque no lo puedan creer y volvemos al rey de la historia, Rusia haya atacado a alguien alguna vez para sacarle territorio. O sea, lo doy así y vayan a leer los libros, porque
siempre fue caída de otros países, desde Napoleón, que llegó hasta Moscú, del 22 de junio que acaba de pasar, cuando Alemania, sin avisar, invade la Unión Soviética y zapatea la cabeza de la gente durante 4 años, perdiendo la vida casi 30 millones de personas, más de 30 millones de personas, civiles y no civiles. Y hay que aguantar eso. San Petersburgo hoy, Leningrado antes se llamaba, estuvo 900 días sitiada y no la pudieron ocupar, porque era gracias a su gente. Se morían, los enterraban en los sótanos de los edificios, pasaban hambrunas terribles, y la gente tiene un heroísmo increíble por su pedazo de tierra. No va a venir nadie acá. Entonces, esto me lo hizo notar alguien que me hizo escuchar 2 canciones. Una, estadounidense, no voy a mencionar el nombre para no complicarle la vida a nadie, pero es una de las más escuchadas y que es muy patriota, ¿no? Pero el concepto es, somos la nación de la libertad y tenemos el mandato de Dios de llevarla al mundo entero, más o menos, ¿no? Y me decía, la canción rusa, que sería su contraparte, se llama Katyushka. ¿Y de qué habla Katyusha? De la señorita o de la novia que espera que el novio regrese del frente. Mientras tanto, ella está cuidando de los manzanos, ¿no? Katyusha. O sea, no hay una sensación de vamos a apoderarnos del mundo, ¿no? No vamos a llevarles nuestros duraznos a la fuerza a todo el mundo. No, ella espera que el novio regrese y es Katyusha, ¿no? En cambio, la otra canción es vamos a llevarles nuestra forma de vida, ¿no? Nuestra legalidad o nuestro mundo basado en reglas. Nuestra forma de vida. No, también es esto. Los Estados Unidos, salvo su guerra de secesión, que fue una guerra civil interna, entre el norte y sur, nunca tuvieron una guerra propia, salvo que, bueno, con los japoneses tuvieron un Pearl Harbor y después les reventaron la vida con 2 bombas atómicas a dos ciudades civiles completamente. Pero Rusia no, Rusia fue atacada muchísimas veces. ¿Y quiénes fueron los que tuvieron que restituir el país de nuevo cuando había un hombre cada 10 mujeres en la Segunda Guerra Mundial? Entonces, la mujer educa y sabe que educa a hijos que pueden ir a morir. Esto está anotado en los genes de la gente. Así que pensalo desde esa forma. Durísimo, durísimo. Silvana Yarmolyuk. Disculpe usted, Silvana, yo le he llamado con un apellido distinto durante toda la entrevista. Cineasta ruso-argentina y además una mujer de una amplia cultura, pero sobre todo de una exquisita conversación, ha estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. ¿Quisieras decir algo para terminar la entrevista, por favor? Yo solo pienso que la gente, me parece que la gente tendría... Yo tengo un programa de radio acá. Por favor, anúncialo. Sí. En Argentina tenemos un programa de radio que se llama Pax Rusica, en latín Mundo Ruso, en español, y tenemos 2, la AM740, Radio Rebelde, la pueden escuchar por radio o por YouTube. Por internet, YouTube. Hablamos de Rusia, sí, hablamos de Rusia y de lo que pasa en Rusia todo el tiempo, ahora, de la cultura, de lo que pasa en el frente, de todo ese tipo de cosas. Y me siento orgullosa porque vivo en un país que puedo decirlo. Hay muchos países en donde los rusos en este momento, por ser rusos y por hablar ruso, especialmente en Europa, están siendo presos. No por ser agentes rusos, sino como yo, como descendiente de rusos, que quiero que la gente aprenda lo que es un 9 de mayo, lo que es la cultura rusa, solo por eso están presos. Y hay una rusofobia grande. Yo creo que nuestros países latinoamericanos deberían abrirse un poco más al multilateralismo y leer un poco más de la prensa y poder acceder a prensa que no sea tan influenciable porque nosotros de alguna manera nos tratan como el patio de atrás todo el tiempo, y no, que la gente misma empiece a pensar por sí misma, que no se deje influenciar por los medios. Los medios en este momento son una enfermedad. Más allá de que nosotros estamos produciendo con vos un medio en este momento, pero que la gente pueda escuchar más, que no por el facilismo de venir después de trabajar y prender la televisión
que sabés que lo que vas a ver es algo y no tenés ganas de ir buscar un poco en internet, en YouTube, en un montón de otros redes paralelas, informate y estudiar. Estudiar es súper importante. No ir a la universidad, agarrar un libro y ve, mirá, escuchá, conversá con la gente. Eso es importante. Silvana Yarmouk, muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Camac, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.